Degustar lo que se escucha. Un momento para dialogar y conocer a creadoras y creadores de la danza actual. Un podcast de estudiantes, académicas y académicos del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En colaboración con el Departamento de Sonido y la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Degustar lo que se escucha. Hoy tenemos la posibilidad de reunirnos a conversar nuevamente, esta vez con Paulina Mellado, coreógrafa y bailarina chilena de amplia trayectoria, que ha colaborado al repertorio de la danza chilena con un gran número de obras, entre ellas El cuerpo que mancha, 100 golpes, Cuerpos febriles, El lugar del deseo, Pequeño hombrecito, La bailarina, Decisiones compartidas, entre otras. En el año 2022 se le otorgó el Premio a las Artes Escénicas Nacionales, Presidenta de la República, y es directora del Centro de Investigación y Estudios Coreográficos CIEC desde el año 2000. Ha sido invitada a bailar sus coreografías a Salvador de Bahía, Paraty, Caracas, Lyon, Madrid, Montevideo y Seúl. Sí, en Düsseldorf en realidad, en lo más reciente, y Roma. Seúl, sí, fue un acto imaginario. Fui invitada, efectivamente, 2 veces. ¿Y por qué fue imaginario? Porque no fuimos. ¿Pandemia? No, fue mucho antes. Fue mucho antes y yo no teníamos plata. Nunca me pude pagar ese pasaje porque pagaban todo menos el pasaje. Y tenía que ir sola, en realidad me daba miedo. Yo creo que eso fue. Bien, esa es Paulina Mellado. Y vamos a conversar en esta ocasión en torno al remontaje realizado este año de la obra Cuerpos febriles y Pequeño hombrecito. Hola Paulina, bienvenida. Hola compañeros. Hola. Muchas gracias. Belu, hola Daniela Marín, que siempre está aquí trabajando, haciendo este podcast con todo el corazón. Y muy contentos también de tenerte a ti, Paulina, compañera aquí, para conocer un poquito más sobre, particularmente vamos a partir con estas 2 obras que mencionó la Daniela, que es Hombrecito, Pequeño hombrecito y Cuerpo febril. Cuerpo febril. Sí. A ver, si tuviésemos que... Yo no conozco la obra, ninguna de las dos. Entonces, ¿cómo describirías la imagen fuerte de cada una de ellas? ¿Cómo la ves tú? Me quedé pensando en otra cosa en realidad. Dale nomás. Estaba hablando. Me quedé pensando en que en verdad... no solo porque tú no las conoces, porque nosotros tenemos como otro derrotero y nos hemos encontrado en el camino por otras entradas, pero yo me pregunto realmente quién conoce las obras de nosotros los académicos de la Chile. Me lo vengo preguntando hace un par de días y creo que mi respuesta es, exceptuando a Belu y a unos poquitos, nadie conoce el trabajo que uno hace en rigor. O sea, si tú le preguntas a los estudiantes en general, no lo conocen. No es que no me conozcan a mí, no conocen nuestro trabajo. Y eso me deja pensando un poco, debo decirlo. Paréntesis. Ahora respondo. Eso es como una cosa interesante que creo que nos pega de alguna manera, porque creo que ahí pasan muchas más cosas también cuando uno tiene la capacidad de decir en realidad el otro no va a ver tanto la obra. También me pregunté mucho estos 2 fines de semana quién iba a ver la obra, quién iba a GAM a ver obras, y me pasó que un par de momentos en que tú saludas al público, se prenden las luces de los espectadores y sí, pues reconoces a algunas personas, pero en las últimas no reconocí a nadie. Sé que son del espacio de la danza porque eran como estudiantes con sus profesores, pero en rigor no reconozco mucho a nadie, y también cuando reconozco son puros amigos. Entonces me pregunto, ¿a quién le estamos? O sea, básicamente es a mí. Primero que nada, yo soy mi primera espectadora y me encanta hacerlo, digamos, no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver. Pero es como cómo se sale al espacio público, al espacio como social, siempre es una pregunta. Y bueno, frente a estas 2 coreografías, cuento que este es un proyecto de trayectorias. Una de las cosas, para contextualizar, una de las cosas que nos pasó cuando nos ganamos el Premio Nacional, que para mí fue una sorpresa porque yo tampoco tenía mucha claridad. A mí me presenta mi propio grupo y un día me llama la que era en ese momento secretaria, o sea, y me dice, oye, te felicito. Y yo así como, ¿qué premio?
O sea, no cachaba. Y claro, y ahí me dijeron la Camila Jiménez que habían hecho esa postulación y la habíamos ganado. Y una de las cosas por las que las habíamos ganado era porque desde el 2009 fue nuestro último Fondart, o fue nuestro último como presupuesto, concurso Fondart, y el resto desde el 2009 en adelante nosotros hacíamos nuestras propias obras, con nuestras propias autofinanciadas. Y entonces, en el fondo, una de las razones por las que ganamos el premio, por lo que supe, era por eso, pues por esa continuidad, por la persistencia. Realmente éramos una compañía. Entonces ahí empieza a generarse la cuestión de los concursos que se llaman trayectoria, como poder subvencionar a través de los concursos a las compañías. Y entonces yo creo que por ahí pasó el proyecto Trayectorias, y por eso este proyecto lo ganamos el 2025. Lo habíamos postulado el 2024, pero nos equivocamos y al final no lo logramos, pero el 2025 todo bien y ahí lo ganamos. Y eso implicaba hacer una serie de actividades, entre esas a nosotros se nos ocurre hacer el remontaje de Pequeño Hombrecito y de Cuerpos Febriles, porque para nosotros son dos coreografías bastante emblemáticas, y emblemáticas en el sentido de que parecía que para nosotros eran importantes, ¿cachai? Como que nos gustaban esas obras. Y por otro lado, contarles que siempre, gracias a la Chile y gracias al Departamento de Danza, que se les ocurría hacer la coreografía del Cuerpo que Mancha. Yo nunca pensé que eso iba a pasar. 100 golpes, la Daniela Marini es la responsable de aquello. Nunca pensé que eso iba a pasar. Nunca pensé que una coreografía de uno podía ser o significar un repertorio. Pero tenía que ver con la época, que nosotros solo bailábamos y lo que hacíamos todo el rato era investigar. Investigábamos lenguaje. Esta era más chica, pero estaba en el espacio escénico ya, digo por la Marini, pero lo que hacíamos era buscar lenguaje. La Nuri tenía un lenguaje particular, Luis Eduardo tenía un lenguaje, la Vitrina tenía un lenguaje. Entonces nosotros todo el tiempo estábamos en esa era la búsqueda, eso era la danza independiente. ¿Te acuerdas que siempre existió la danza independiente? No es la danza contemporánea, es la danza independiente, siempre existió. Y ese es el anclaje, o ese es como el lugar desde donde nosotros venimos. Y entonces los Cuerpos Febriles nacen en el 94 justamente por la apertura que yo hago con respecto al lenguaje y la afiliación con la Nuri González, que es la artista visual, que ya hemos trabajado con ella en las anteriores, pero acá es muy interesante porque ella entiende está como límite extraño entre lo coreográfico, lo escénico y como la instalación. ¿Sí? Algo como muy... Bueno, yo también vengo como... El origen mío también es ese contexto, pues, venir muy del conocimiento de las artes visuales. Tengo unos hermanos que son literatos, entonces tengo otro contexto también, y eso yo creo que a mí me aportó mucho en ese sentido. Entonces conozco a la Nuri, me hago su amiga, y ella en rigor lo que hace es trasladar ciertas cosas que ella está trabajando en su propia obra y me pone problemas. Entonces, cuando ella se da cuenta que yo le explico que ya no quiero seguir haciendo el tonto fraseo que llamaba yo, ella me dice, pucha, la danza siempre baila, así como que solo cuerpo, pongámosle cosas. Siempre le puso cosas porque ella es de la materialidad, y le puso estas tablitas y entonces para mí es un desafío todo el rato porque era una gran excusa y un gran impulso para cruzar todo el tiempo la búsqueda del lenguaje. Y la búsqueda del lenguaje coreográfico en este caso era lo que te contaba antes, a Marcela Escobar como un personaje bastante especial que no solo baila bien, sino que tiene algo más sensible. Y tiene que ver con la interpretación. Y ahí me empiezo a dar cuenta como empiezan a aparecer los conceptos de presencia, de autoría, de intérprete-autor, que es un concepto que instalamos nosotros, que empieza como a emerger este intérprete que no es solo el que baila, lo que se le pide que baile, sino que además puede entregar algo de sí, un poquito particular y singular, que solo le pertenece a esa persona. Y ahí empiezan a aparecer esos conceptos.
Y empiezan a aparecer entonces esta cosa. Después me doy cuenta que le copié básicamente a la Pina Bausch en el Café Miller. O sea, como que después me voy dando cuenta de que esas cosas fueron pasando. Y decir copiar es una manera de decir, porque tampoco es tan parecido, pero en el fondo lo es, ¿cachai? Pero yo tampoco nunca la vi a ella entera, nunca vi esa obra entera, nunca tuvimos tanto acceso. Cuando vino yo nunca me enteré que vino, porque vinieron a bailar esa misma obra. Uno veía extractos, pero no tenía ahí el acceso a las obras propiamente tal. Después cuando ya salió esa película española, ahí fue como, concha, hice lo mismo que la Pina, esa onda le copié. Bueno, pero le copiamos varias cosas a la Pina. Y eso, pues, entonces parte los cuerpos febriles también como una especie de la comparecencia de los cuerpos en el espacio después de la guerra, esa onda, después de la dictadura militar. Y teníamos cuerpos muy frágiles, cuerpos que desaparecían. Entonces, ¿cómo ponía ahí esa presencia también? Yo tampoco es que lo armo desde ahí, pero evidentemente eso entra de alguna manera. Eso fue con Cuerpos Febriles, que fue muy emocionante retomarlo, porque es imposible no hacerlo con la Marcela Escobar, entonces había que aprovechar. La Marcela siempre la había querido hacer. Y hacerla ahora fue igual de conmovedor que esa época original, porque en el fondo es la misma y no es la misma. Y ahí hay un concepto que usamos nosotros que tiene que ver con, ya lo voy a buscar, lo voy a encontrar en algún minuto, pero tiene que ver como con una cierta vigencia. O sea, todavía es vigente. Y esa era como nuestra, como una melancólica vigencia, como ese es como el concepto, como una melancólica vigencia, como una tristeza, pero que está vigente. Porque siempre había tristeza. Yo no sé por qué a mí no me salen las obras felices. Eso. Oye, Paulina, y volviendo a esto que mencionaste como en relación a los remontajes, a que se hagan obras tuyas, no es algo nuevo, pues, que se vuelvan a montar tus obras, ya sea por sus miembros originales o parte de sus miembros originales ahora, o por estudiantes de la Universidad de Chile, que siempre estamos remontando obras tuyas, o sea, no siempre, pero varias, El cuerpo que mancha. Nosotros en mi curso pudimos remontar 100 golpes. Me pregunto qué piensas de ese ejercicio de volver a remontar obras tuyas que ya tienen varias décadas, y qué reflexiones te trae en relación como a lo contemporáneo, como a traerlas ahora, y qué reconoces que se mantiene en tu trabajo creativo, también pensando en obras más nuevas o que son en otro formato no a la italiana, como Sumersión o Decisiones compartidas. Lo que pasa es que ahí estaba la Vero Canales, que es experta en eso, en las dos obras, o sea, siempre estuvo ahí. La segunda vez, cuando hicimos 100 golpes, nos preocupamos, nos preparamos y la estudiamos. Y recordamos un montón de cosas y nos juntamos con los estudiantes, y entonces hicimos ese como acercamiento histórico y contextual. Y lo que nos interesó, desde lo que nos pasó con El cuerpo que mancha y después con 100 golpes, que era lo interesante, era la disposición corporal. Los cuerpos de esa época eran súper distintos a los actuales. Y entonces siempre fue distinto. Nunca, porque tampoco el interés es que ustedes hicieran lo que nosotros hacíamos, porque era imposible, porque además ninguna de nosotros era bailarina profesional. O sea, nos dedicamos a la danza, pero no estuvimos 16 años en danza. O sea, llevábamos 4 años bailando profesionalmente, nunca levantamos la pata acá. O sea, el interés mío no era lo técnico. Era más bien subvertir ciertos espacios o como los componentes clásicos de la danza, así como hablar era porque a mí me fascinaba caerme, era todo porque a mí me era más fácil, botarme, caerme, girar, el tallerín recocido que yo misma me decía la Magali Ribano con el espiral. Pues la Magali me mandó a bailar allá y era como girar, todo lo que es fuera de eje. Eso era fascinante, pues como... Y siempre estar cayéndome, y entonces las conversaciones por ejemplo, con Gonzalo Díaz, que siempre me acuerdo de eso, que siempre me preguntaba, ya, pero ¿cuáles son las condiciones de producción en la que usted trabaja? Y yo así como, ¿de qué me está hablando este señor? Y era como, bueno, yo no sé, la danza es un cuerpecito que está en el espacio, en el tiempo, ya, pero ¿qué más? Bueno, entonces ahí le pasan cosas a ese cuerpo, ya, pero ¿qué? Bueno, transpira, ¿cachai? Como que transpira, tiene peso, se cae, en la danza clásica tiene que no transpirar, tiene que estar un cuerpo sublime.
ya, pero ¿y por qué no vuelan los bailarines? ¿No? ¿Cachai? Entonces, pues bueno, porque tienen 2 pies, o sea, como muy, claro, pues como muy preguntando por las propias condiciones de la danza. Entonces yo todo el rato, como que eso me marcó mucho y todo el rato era en esa función. Entonces la propuesta corporal es lo que puede ser atrapante, cómo era antes y cómo se asume ahora, porque me acuerdo en las primeras generaciones del Cuerpo que Mancha de las otras chicas, era como, ¿qué tenía ahí en la cabeza? Así como, ¿por qué bailaba y así? Y como que quedaban raja, o sea, como que no lograban sostener un montón de fraseos, o sea, te vaya acostumbrando y al final lo sostienes. Cuando nosotros tuvimos que remontar el 2015 el Cuerpo que Mancha, yo me dio casi como un ataque cardíaco la primera vez que lo bailamos, o sea, como que no... Yo decía, pero ¿en qué minuto? ¿Cachai? Como, porque era sacar fuera de eje la pelvis, era estar siempre sobre los metatarsos, era ponerse en condiciones muy raras, muy, muy posmoderno también. Pero daba lo mismo eso, para mí era súper contemporáneo. Entonces, eso es lo que yo creo que nos enganchó con la Vero, la engancha, la posibilidad de que eran coreografías para 5 personas y la Vero tiene la capacidad de crear una coreografía para 20, y eso es muy fascinante, como que son desafíos que son los que cambian. Y en esas dos no hay esta cosa que yo te digo que tiene que ver como con la delicada vigencia o no, que no es la como dolorosa vigencia, porque son técnicas, son formales, ¿cachai? En cambio las otras son totalmente emocionales, para mi gusto, porque el lenguaje cambia completamente. Entonces esas condiciones de producción cambian. Y se pone uno a trabajar como con una interioridad, con otro tipo de dolor, con otro tipo de cuerpo, con otro tipo de acercamiento al lenguaje, básicamente. Eso. Ya, qué fascinante escucharte, como en ese traslado ahí de preguntas y conversaciones. Una de las características de tu trabajo como coreógrafa es el acento en lo metodológico, en cómo trabajas con tus intérpretes, que un poco ya nos estabas comentando esto, ¿no?, de la interioridad. Y entendiendo que hay personas que nos están escuchando y que quizás no conocen ese aspecto de tu trabajo, si podrías por favor contarnos cómo es ese proceso con las intérpretes, como cuáles son tus insistencias, qué te interesa profundizar, cómo desarrollas el material. Claro, yo me demoré muchos años después de las primeras coreografías como poder sistematizar esa metodología y entender qué es lo que quería. Creo que el primero fue Cuerpos Febriles, por eso para mí tiene ese impacto y tiene esa dolorosa vigencia porque está todavía en un lugar teatral además, pues sí, como es todo corporal, que es una cosa de la que está súper vigente, la hablamos mucho con los estudiantes ahora en tercero, por ejemplo, resuelvan desde el cuerpo, ¿cachai? Por ahora, después hagan lo que quieran, pues si les toqué yo, resuelvan desde el cuerpo, entonces como que nos vamos por ahí. Y claro, y tiene que ver con una metodología que se la vamos copiando a la Elina Matoso de esto del cuerpo territorio escénico, que son típicos argentinos, que tienen como este rollo con lo dramatúrgico y como con estas teatralidades, pero son todas terapias. Son terapias que usan el cuerpo, pero usan máscara, entonces hay representaciones, bueno, Jung y todo. Pero yo en realidad me voy por el lado lacaniano, o sea, me voy más bien por Freud, como que empiezo a tener esa como relación, este tipo de literatura. Acuérdense que en la época de uno, que no es la época de ustedes, no había literatura, po. Entonces uno tenía que buscar otras cosas para poder acercarse a una especie de metodología. Entonces yo me acerqué mucho como a la comunicación no verbal, como muy al cuerpo, pero desde el lugar de lo semiótico, lo sintáctico, lo lingüístico, el significante, el significado. Me acuerdo, el Carlos Pérez hablando de esas cosas, muy entretenido. Desplazamientos, ¿cachai? Pero lo freudiano a mí me interesaba mucho porque siempre había como ese lugar del cuerpo inconsciente, que era como cuándo aflora, cómo aflora, y este lugar como del cuerpo que siempre está buscando la completud en el otro, la completud en su propia como historia. La imagen del cuerpo son como conceptos que empiezan a aparecer muy fuertes y ahí aparece el lugar del deseo. Además yo soy muy Barça, o sea, como que los títulos salen de Freud, de mi amigo Freud, ¿cachai? Como que en sus distintas como inserciones o distintas como dimensiones de dónde va, todos los títulos
salen de ahí y otros robados de otras personas. Soy muy Barça con eso, pero es que explica muy bien, como me hace más fácil la pega en ese sentido. O sea, el lugar del deseo, el deshacer el rostro, como que todas esas cosas son como muy, te lo explica, pues, como que es medio poético porque también te hace la pega un poco más fácil. Yo quiero hacer un paréntesis. Yo creo que El lugar del deseo fue la obra que fui a ver más veces en mi vida. La debo haber ido a ver 6 veces, 7 veces, no sé. Me sentaba y era como... Es que sí, era un placer. Ahora no se puede hacer eso sí esa obra, porque me dicen... Sí, me han retado. ¿De verdad? Cuando la mostramos en Danza Hoy para la pandemia, que la hicimos ahí y con Becker, con la Paula, nos juntamos un día y hicimos toda una... Se mostraban obras. En Fundación Teatro Amil inventó una cosa que se llamaba TV Danza Hoy. Y entonces hacía cosas antiguas, pero también mostraba cosas que hacía la gente filmando, ¿cachai? Ahí para poder tener un espacio. Uh-huh. Y ahí la mostramos, pero mostramos la que hicimos el 2004. O sea, esa obra la hicimos el 2000, la estrenamos el 2001 y bailamos hasta el 2008 esa obra. Pero la última vez que yo la bailé, ahí caché que ya no podía seguir bailándola porque estaba todo como movimiento feminista y estaba como muy cambiando el estilo de las relaciones, lo cual era muy fascinante porque es muy parecida a Pequeño Hombrecito, pero en otro estilo, en el sentido de que era como todo el rato la falta, ¿cachai? Eran 2 parejas jóvenes. Yo igual me metí después, pero partieron siendo jóvenes, y que en el fondo son puras relaciones de amor, de amistad, de callejero, no sé, muchos tipos de relaciones, y ahí se establecen con mucha claridad y muy poéticamente el amor y el odio, y como el hombre ahí, como muy... Uh-huh. Y hay una escena que es increíble con una música que el otro día mi hija me decía, mamá, escuché esa música y es increíble, y era como, sí, una música así como... Y de repente pasa una cosa que tú no podés creer, y pasa, y pasa, y pasa, y que hay así. O sea, con esa obra a mí me ocurrió, porque ahí yo cambié el lenguaje, ahí yo dije esto es un antes y un después, ahí entendí lo que tú estás diciendo metodológicamente, como que ahí entendí qué es lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Y es un trabajo muy particular que se lo robo a la Lina Matoso, hago mis arreglines, ¿cachai? Y empiezo a trabajar con los cuerpos, las corporalidades, y empiezo a meterme como en la imagen corporal, pero ya más imaginaria y más para adentro, que son cosas que yo creo que alcanzamos a ver algunas veces con ustedes. Uh-huh. Y que tiene que ver con anclar ciertas cosas en el cuerpo, y que la salida de esos anclajes te empiezan a generar una movilidad muy particular que tiene que ver solo contigo. Y esa es tu estructura, y ese es tu lenguaje, y ese es tu fraseo. Y la gente está todo el rato bailando esas cositas, pero que con la Velus de una manera y con la Daniela Marini va a ser de otra. Entonces eso empieza a pasar. Y todo el rato muy mirándonos y muy, muy concentrados en el todo, ¿cachai? Ya. Entonces yo ahí establezco un código y entiendo qué es lo que estoy haciendo y me siento más o menos tranquila conmigo mismo, porque uno nunca se encuentra muy tranquilo, porque es como que... Pero en el lugar del deseo es la única obra que yo he visto en mi vida, de todas las cosas que yo he visto y mías, que la gente se queda en silencio. Una, porque no entendí lo que estáis viendo. De hecho, me pasó con las 2 obras. Pues cuando yo hice Cuerpos Febriles, me pasó mucho que la gente no me decía nada porque no sabían qué decirme. No sabían si era mala, si era buena, qué estaba haciendo. La Fedora Fonseca, que era mi amiga, no podía decirme nada y lloraba porque estaba angustiada, no sabía qué decirme, no sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué estáis haciendo? Así como, ¿qué te pasa? O sea, ¿a dónde te fuiste? ¿Cachai? Como que hay cambios. Y con el lugar del deseo me pasó mucho lo mismo, salvo la Nuri Gutés, que se quedó pegada y me decía, me encanta. Me acuerdo que la fue a ver al estreno y era como que... Y yo me quedé al lado de ella porque ya la Nuri... mirándome con cara de cariño ya era suficiente, ¿cachai? Como que aceptada en el espacio de la danza, ¿ok? Pero ahí había silencio. Ves que la mostrábamos, la gente se suspendía. Y ahí yo entendí, porque lo viví, qué tenía que pasar o qué yo quería que pasara con el espectador, que realmente se implicara. Porque ese momento como de lo que le pasa al espectador, independiente de entender o no entender, de gustarte o no gustarte, es... que puedas entrar en la obra, pero de esa manera, ¿cachai? Como no preguntándote nada, solo estando, y pasaba, había silencio, la gente no respiraba, y yo así como, ¿por qué? O sea, sonaba la música, pero había un silencio, porque yo esa obra
La vi muchas veces porque no la bailé al tiro. Yo después me puse a bailarla porque se fue la Jani Dueñas, que era una de las originales. Y sí, pues. Sí, pues, si yo con actores súper famosos. Siempre. Porque como hacía clases en teatro, me gustaba esa mezcla del teatro y la danza. O sea, yo creo que eso también es muy importante en la historia de las obras. Básicamente lo hemos pasado bien, eso quiero decirlo. Cuando haciendo como esa recapitulación este fin de semana, era como que todos me decían, ¿sabéis qué? Bien, estamos bien, lo hemos pasado bien, nos ha hecho bien, estamos bien. Así como, ya. Qué lindo. Sí. Estamos cerca del tiempo. Es que Sí, tan rápido. Sí, no, que me lo aplaudo. se nos Yo, pasó perdón, volando y nosotros No. estamos aquí fascinados escuchando. Sí, es tan buena la historia. Está bueno recorrer ahí tu siempre mirada sí. sobre tu propia historia, cómo lo ves, las personas que te acompañan también, ¿no? Sí, pues sin ellos. La Marcela Retamales. O sea, yo la nombro y en tercero se cagan de risa con la Marcela. O sea, como que, te mandaste un marcelazo, digo yo. Porque cada uno tiene esas características, pues, como que cada locura son locuras, básicamente. Como que yo tampoco puedo decir qué es lo que me guía a invitar a la gente. ¿Cachai? Yo solo, la Marcela siempre se acuerda que íbamos en el metro y se abren las puertas y la Marcela sale y yo le grito, Marce, voy a mandar un fondar, quería estar. Y la Marcela me miró con cara de odio, yo creo, porque era que obvio que era, pero además como le preguntaba, pues, sí, me dijo así como, ya, ¿cachai? Como hace 20 años atrás. Y claro, son como aparentemente fortuitos, pero son las relaciones de la vida, pues ya sabes, decir la Marcela, sin los que están ahí, yo igual me da un poco. Cada vez que dicen, oye, Paulina, este año me tomo un receso o se embarazan, a mí me duele mucho. Y es como, ya bueno, me hago la fuerte y sigamos nomás, pero me da pena. Después vuelven. Qué lindo. Bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, con esto nos despedimos en la edición de hoy. No sé si quieren hacer un comentario para finalizar. Yo, antes de terminar y de dar la última ronda para cerrar, quiero darte las gracias por venir, por todas las cosas que quedan, en este caso en lo sonoro, que en relación a lo que decías al principio del episodio, yo encuentro que es también una manera de acercarnos como generación. Pues a mí me pasa que a veces googleo cosas porque quiero investigar y no siempre encuentro, entonces a veces escuchar y todas esas personas que nombras, invito a que los oyentes las puedan googlear y puedan buscar más información porque siempre hay. Y nada, muy agradecida por todo lo que compartiste hoy día. Muchas gracias. Gracias. Sí, igualmente, muchas gracias, Paulina, por abrir, dejarnos ver, dejarte ahí expresar cómo estás mirando eso. Vuelvo a insistir, como tú misma miras tu trabajo y es un agrado. Así que muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Genial, con esto nos despedimos de la edición de hoy. Queremos agradecerte, Paulina, por esta conversación, por compartir tu trabajo de creación y nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias. Nos despedimos por hoy. Les esperamos en la próxima edición, el último miércoles de cada mes.